La India aterrizó un módulo en la Luna gastando menos de lo que cuesta una película de Hollywood sobre el espacio. Es una superpotencia imparable, economía en plena ebullición y el puente de ferrocarril más alto del planeta. Pero en el corazón de Bombay, un rascacielos privado de $1.000 millones proyecta su sombra sobre familias que sobreviven rebuscando basura tóxica con las manos desnudas. ¿Cómo puede una superpotencia que toca las estrellas dejar a millones atrapados en la oscuridad? Hoy vamos a destapar las verdades ocultas de este gigante en ascenso. En gran parte de la India, tu vida empieza con una etiqueta que no elegiste. Un sello invisible que ya ha trazado tu camino antes de que des tu primer aliento. El sistema de castas lleva miles de años dividiendo a las personas en grupos ocupacionales rígidos, encerrándolas en roles de los que casi nadie escapa. Sí, la Constitución india prohibió formalmente la discriminación por castas hace décadas. Sobre el papel, todos son iguales. Pero la jerarquía antigua sigue marcando quién estudia, quién consigue un trabajo formal y con quién se puede casar. Aproximadamente el 16% de la población, unos 200 millones de personas, pertenece a las comunidades conocidas como Dalits, grupos que históricamente sufrieron una exclusión social brutal y fueron empujados a los oficios más degradantes. Hoy enfrentan barreras invisibles pero de hierro. Desde el pozo del pueblo, donde a veces tienen prohibido sacar agua, hasta las oficinas corporativas de la ciudad moderna, donde apenas representan una porción minúscula de los cargos directivos. Para los más pobres entre los pobres, esa etiqueta se endurece hasta convertirse en una condena asfixiante. La India figura entre los países con más personas atrapadas en acuerdos de deuda generacional inquebrantables. Informes laborales internacionales han contado aproximadamente 11 millones de individuos atrapados en condiciones que rozan la esclavitud. Así funciona la trampa. Una familia desesperada pide una suma pequeñísima, quizás solo $50, para sobrevivir a un mal monzón, una emergencia médica o la boda de una hija. Los prestamistas informales cargan la deuda con intereses tan extorsionadores que matemáticamente nunca se puede devolver. Así que la trabajan, durante años. Sudan en hornos de ladrillos sofocantes, campos agrícolas o canteras de piedra. Y cuando los padres mueren, la carga financiera cae sobre los hijos, que abandonan la escuela para heredar un libro de cuentas lleno de desesperación. Un préstamo para mantenerse a flote se convierte en una obligación de por vida con un único empleador intocable. En las zonas rurales, otra autoridad ejerce un poder absoluto que la ley jamás le otorgó. Los consejos de aldea informales, los Kap Panchayats, pueden anular las decisiones personales, sobre todo en materia de matrimonio. Ellos deciden quién puede amar a quién según la casta y los límites del pueblo. La propia Corte Suprema de la India ha condenado con dureza sus veredictos por situarse completamente al margen de la ley. Pero quienes se rebelan a veces sufren consecuencias devastadoras. Nada de esto sobrevive porque la gente tenga mala intención. Sobrevive porque la jerarquía tradicional, la pobreza aplastante y la deuda informal forman un nudo ciego y apretado. Una ley escrita en un despacho de la capital solo tiene la fuerza que el pueblo más cercano quiera darle. Y eso puede resultar casi imposible en los vastos rincones del país donde vive la mayoría de los indios. Resulta desgarrador pensar que todo el futuro de un niño quede encerrado tras una etiqueta centenaria que no pudo controlar. ¿Cómo te sentirías si tu camino educativo y profesional quedara decidido en el mismo instante en que naciste? Cuéntanos tus reflexiones en los comentarios. Nacer niña en ciertas zonas de la India es arrancar la salida con desventaja. Menos mujeres trabajan que en casi cualquier economía comparable. Las calles pueden ser hostiles. Y por debajo late un viejo y terco favor por los hijos varones. Algo que los propios números delatan. La India se arrastra año tras año por el fondo de los rankings mundiales de brecha de género. Esa preferencia tiene un precio, y ese precio tiene nombre: dote. Se prohibió en 1961,
y nunca se fue. En la contabilidad más fría, una hija se convierte en un gasto que la familia debe pagar para casarla. Y cuando ese pago se cuestiona, las consecuencias para las mujeres pueden ser devastadoras. Las estadísticas oficiales indias registraron más de 6.000 tragedias graves relacionadas con la dote en 2023. 6.000. Y los investigadores creen que la cifra real es mayor, porque muchos de estos casos se anotan en silencio como accidentes. Si preguntas por qué, la respuesta no es la cultura por la cultura. Es aritmética. Cuando una hija es un coste y un hijo una inversión, la pobreza hace el resto. Esto no define a los indios. Es lo que la escasez hace con la gente allí donde se le permite. Pero si miras con atención las sombras, también descubres una fuerza brillante que empuja en sentido contrario. La chica de 16 años, que viaja 3 horas en cada sentido en autobuses abarrotados e inseguros para llegar a una universidad a la que su propia madre tuvo prohibido asistir. Mujeres combativas que tejen organizaciones de base y plantan cara a los abusos domésticos y a la apatía del Estado, hogar a hogar. Su resiliencia no es una nota al pie en esta historia oscura. Quizá sea lo más fuerte e inspirador que contiene. Deja un corazón en los comentarios para apoyar a las mujeres que se enfrentan a estas realidades duras. Y si crees que esta historia merece más atención, pulsa el botón Hype aquí abajo. Cada hype te lleva solo unos segundos, pero ayuda a que este relato llegue a mucha más gente. En pleno corazón de Mumbai, la capital financiera de la India, se extiende Dharavi. Es uno de los lugares más densamente poblados del planeta. 1 millón de personas, aunque algunas estimaciones extraoficiales hablan de muchos más, se hacinan en apenas 2,1 kilómetros cuadrados de terreno pantanoso. Es un laberinto de callejones estrechos y sin luz, donde apenas caben 2 personas caminando hombro con hombro. Grifos compartidos que solo funcionan unas horas al día. Techos de chapa y amianto que casi se tocan entre sí, atrapando el calor tropical sofocante debajo. Pero aquí está lo que la palabra barrio marginal te oculta. Dharavi no es desesperación inerte. Es una fábrica enorme y hipereficiente que nunca duerme. Miles de talleres sin regularización fabrican artículos de cuero, cerámica, textiles y, sobre todo, reciclan una parte colosal de los desechos de la megaciudad. Se calcula que Dharavi procesa aproximadamente el 80% de los residuos sólidos de Mumbai, generando una economía sumergida valorada en cientos de millones de dólares al año. Quienes viven y sudan aquí no están esperando que nadie los salve. Están trabajando más duro, más horas y en condiciones más peligrosas de las que la mayoría de nosotros enfrentará en toda una vida. Recorre sus callejones con un guía local y te cruzarás con adolescentes ambiciosos que hablan un inglés mejor del que esperarías. Emprendedores que sueltan bromas más afiladas. Familias que llevan un orgullo profundo que no tiene absolutamente nada que ver con los metros cuadrados de su casa. Ese orgullo es intensamente real. En las afueras orientales de Mumbai se alza Deonar, una montaña aterradora de basura tan alta como un edificio de 18 pisos. Está reconocida oficialmente como uno de los vertederos más antiguos y grandes de toda Asia. Contiene más de 20 millones de toneladas métricas de desechos en descomposición. Los estudios han medido la toxicidad del suelo y del aire allí a varias veces por encima del límite seguro, con miles de kilogramos de gas metano altamente inflamable liberándose a la atmósfera cada hora. Y aún así, comunidades marginadas y desesperadas viven justo al lado. Respiran sus emanaciones tóxicas día y noche, clasificando desechos médicos, metales afilados y comida podrida con las manos desnudas, buscando pequeños fragmentos de plástico reciclable para vender por unas monedas. Una ciudad espectacularmente rica, capaz de construir puentes de $1.000 millones, sigue dependiendo de los ciudadanos más pobres para tamizar a mano su montaña de basura. Pongamos cifras para que la pobreza deje de ser algo abstracto. El índice de pobreza multidimensional de 2025
arroja un dato demoledor. Unos 232 millones de indios viven en situación de pobreza. Y ojo, porque no se mide solo por el dinero que entra cada mes. Se mide por si una familia tiene agua potable, un retrete decente, comida suficiente o acceso a la escuela. Pero aquí hay que ser honestos y mirar el otro lado de la moneda. En este mismo periodo, cerca de 400 millones de personas han salido de la pobreza desde 2005. Una de las caídas más rápidas que ha visto la humanidad. Las dos cosas son ciertas a la vez. La India está sacando a cientos de millones de la miseria. Y cientos de millones siguen esperando su turno. ¿Y por qué la pobreza se resiste tanto? Porque el crecimiento es real, pero estrecho. Se concentra en las grandes ciudades y en sectores que buscan ingenieros de software, no a esas decenas de millones sin formación ni empleo formal. La riqueza sube, sí, pero no siempre llega donde aprieta la necesidad. Y la pobreza aquí nunca es solo cuestión de dinero. Empieza por lo más básico de todo. Un vaso de agua que puedas beber. Para cientos de millones de personas en la India, abrir el grifo y beber sin miedo sigue siendo un lujo inalcanzable. La OMS y UNICEF llevan años monitorizando esta crisis, y aunque ha habido avances enormes, una parte brutal de la población sigue sin acceso a agua potable gestionada de forma segura ni a saneamiento adecuado. Y sí, la defecación al aire libre aún no se ha erradicado del todo. Piensa en lo que eso le hace al cuerpo. Agua contaminada significa niños enfermando una y otra vez, perdiendo el desarrollo y los años de colegio que jamás recuperarán. Donde no hay baño, las mujeres tienen que esperar a que caiga la noche para tener algo de privacidad. Y pagan ese derecho con su seguridad. Un tubo que falta nunca es solo un tubo que falta. Te reescribe la vida entera alrededor de ese vacío. No hay misterio en esto. Las ciudades han hinchado mucho más deprisa que las tuberías que debían seguirlas. La gente llega primero. La infraestructura llega tarde, si es que llega. Hay barrios donde conseguir casi cualquier cosa resulta más fácil que un vaso de agua limpia. Casi nunca nos paramos a pensar en lo que supone un simple vaso de agua limpia. ¿Qué se siente al descubrir que a millones se les niega este derecho humano tan básico? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Cada invierno, Delhi deja de existir. No es niebla. Es una boina tóxica tan densa que el sol se apaga y el horizonte entero desaparece trago tras trago. Año tras año, esta capital se sitúa entre las más contaminadas del planeta, con niveles de partículas finas que se disparan a múltiplos de lo que la OMS considera seguro. Y esto no es una incomodidad, es una cuenta de muertos. Los estudios que rastrean la contaminación en toda India la vinculan con cientos de miles de muertes prematuras cada año. Algunos cálculos superan el 1.000.000. Pulmones que envejecen antes de tiempo. Niños que respiran este veneno antes de poder caminar. Escuelas que cierran porque el aire de fuera es una amenaza directa. Si preguntas por qué, la respuesta es un choque de fuerzas. Los campos quemando rastrojos, el tráfico, la industria, y un terreno que atrapa la bruma invernal como si le pusiera una tapa a una olla. Las soluciones existen, pero avanzan a paso de tortuga. El problema cruza fronteras estatales y ninguna autoridad única se atreve a asumirlo. Si las historias que los grandes medios ignoran son las que tú quieres ver, suscríbete. Nos ayuda a seguir excavando. Y la contaminación no se queda en el aire. A veces, llega directamente a tu plato. Un estudio nacional de seguridad alimentaria reveló algo inquietante. Una parte significativa de las muestras de leche y alimentos no cumplía con las normas del propio país. La mayoría de la leche se consideró segura en términos generales, pero una porción contenía contaminantes que nadie debería beber. Y la comida callejera suele operar completamente al margen de cualquier inspección. Sigue la cadena. Es larga, apenas vigilada, y en algún punto recortar un coste se convierte en beneficio. Agua añadida aquí, un sustituto más barato allá. Para cuando llega a la mesa de una familia, nadie sabe qué cambió. Y quienes lo pagan son quienes menos pueden permitirse un hospital cuando algo sale mal.
Para un país que alimenta a 1.500 millones de personas, la distancia entre la norma y la realidad es una crisis silenciosa. La ley existe, pero la vigilancia no puede alcanzar cada puesto ni cada granja. Y cuando la supervivencia es tan dura, son los más vulnerables quienes cargan con la factura. La mayor parte de la India trabaja sin red de seguridad. Según la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de la población activa es informal, sin contrato, sin pensión, sin baja por enfermedad. Si el trabajo se seca, el ingreso se esfuma ese mismo día. Y esa fragilidad es justo lo que alimenta la explotación. Periodistas han destapado redes organizadas que controlan la mendicidad y se lucran con ella. Esas personas que cruzas por la calle sin mirar, a quien descartas como un mendigo, puede que ni siquiera se queden con lo que recaudan. La raíz es siempre la misma. Muy pocos empleos formales, una marea constante de gente que llega del campo a la ciudad buscando cualquier cosa, y una supervisión demasiado débil para protegerlos. Sí hay avances, los programas sociales se amplían, pero la red sigue teniendo agujeros por los que caen millones. Mientras millones quedan atrapados en este sistema laboral informal, una nación entera vive encarcelada tras las vallas eléctricas del régimen más secreto del mundo. Haz clic en el video de tu pantalla para ver fotografías auténticas sacadas de contrabando de Corea del Norte que nadie tiene permitido ver. Y vuelve para descubrir las causas profundas de todas las luchas: casta, agua, aire y trabajo, de la nación más poblada del planeta. Aquí está el dato que sostiene toda la historia. El 1% más rico de India acapara más del 40% de la riqueza de toda la nación. Oxfam lo ha confirmado. Esto coloca al país entre los más desiguales del planeta. Y si le das la vuelta a la cifra, el retrato es aún más brutal. La mitad inferior de la población, cientos de millones de personas, se reparte apenas una migaja de lo que queda. Y lo más escalofriante es que no hace falta viajar para verlo. En Mumbai, las dos Indias conviven a la vista. A escasos kilómetros de las chabolas que recorrimos, se alza una de las viviendas privadas más caras jamás construidas. Un rascacielos entero para una sola familia multimillonaria. Un país con más billonarios que casi ningún otro, que llegó a la luna y a la vez una familia que rebusca en la basura con las manos para comer. Misma ciudad. Misma tarde. Y entiende algo, este abismo no es mala suerte. Lo mantiene abierto la propia arquitectura del sistema. El crecimiento fluye hacia el capital y las ciudades. La red de protección nunca se ha estirado lo suficiente para atrapar al resto. No es culpa de una sola persona, es la forma de la máquina. Ver una mansión de $1.000 millones dominando una comunidad donde las familias pasan hambre es un contraste que duele en lo profundo. ¿Cómo procesas tú esta división extrema? Cuéntanos qué sientes en los comentarios. India ocupa la mitad inferior del índice de percepción de corrupción que elabora Transparency International cada año. Y para una familia de a pie, esto no es un titular lejano. Es el billete arrugado que se desliza bajo el mostrador para que sellen un papel. El pago extra por un trámite que debería ser gratuito. Encuestas colocaban a India entre los países de Asia, donde el soborno cotidiano es más habitual. Sigue el rastro del dinero. El que iba destinado a bienestar, carreteras y escuelas, se filtra por las grietas antes de llegar a quienes lo necesitan. Una ración de grano que mengua aquí, una pensión que nunca aparece allá. Los que el sistema debía levantar son precisamente los que abandona en silencio. Esa es la maquinaria que mantiene girando la rueda de la pobreza, mucho después de que las gráficas de crecimiento apunten hacia arriba. Hay una luz real. Los pagos digitales y la identidad electrónica han empezado a tapar grietas, entregando el dinero directamente, en vez de pasar por una docena de manos. Progreso genuino. Pero la corrupción choca con otro rival que no puede volver a derrotar: la escala colosal del país mismo. Ser el país más poblado del planeta no es solo una cifra en un papel.
Es una presión que te aplasta en cualquier andén de tren. Las ciudades han crecido a una velocidad que ha dejado atrás carreteras, viviendas y transporte. Los vagones van reventados de gente, y las casas asequibles nunca terminan de llegar. Pero mira esa misma nación desde otro ángulo, y te deja sin aliento. La India opera la red postal más grande del mundo. Más de 150.000 oficinas de correos que llegan a aldeas que ni aparecen en los mapas. Mueve uno de los sistemas ferroviarios más concurridos jamás construidos. Todo un país rodando sobre raíles. El agobio y la maravilla conviven en el mismo lugar, al mismo tiempo. ¿Por qué tanta tensión? Porque la urbanización corrió más rápido que quienes construyen. Cada año, millones abandonan los pueblos rumbo a las ciudades, persiguiendo esa misma economía al alza con la que abrimos este reportaje. Y las urbes nunca se diseñaron para contenerlos a todos. Pero hay una contracara poderosa. Esa población enorme y joven es también el motor del crecimiento, la fuerza laboral que el resto del mundo envejecido mira con envidia silenciosa. La misma multitud que desborda un andén es la que impulsa el ascenso. Pero la India es más extraña y más maravillosa que cualquier lista de sus problemas. Aquí tienes la cara que pocos forasteros conocen. Cada 12 años, algo ocurre en las riberas sagradas de la India que no tiene parangón en todo el planeta. Las aguas santas se unen, y con ellas, millones de almas. Es el Kumbh Mela, una megaciudad temporal que brota de la nada durante semanas, para que los fieles se bañen y oren. Solo en 2019, se calcula que 240 millones de peregrinos se congregaron allí. Una multitud tan colosal que la Agencia Espacial Europea la fotografió desde la órbita, capturando esa marea humana arremolinándose como un solo organismo. Sigue el curso de uno de esos ríos sagrados y llegarás a Varanasi, una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí te topas con un ritual tan extraño como profundamente sagrado. En los escalones de Manikarnika Ghat, las cremaciones al aire libre arden sin descanso, día y noche, igual que hace siglos. Los hindúes creen que ser cremado en este lugar libera el alma para siempre del ciclo de muerte y reencarnación. Aquí la muerte no se esconde en hospitales asépticos. Se vive a cielo abierto, como un acto hermoso de esperanza última. En Rajasthan, la arquitectura parece sacada de la fantasía épica. Chand Baori, un antiguo pozo escalonado, desciende unos 13 pisos directo hacia las entrañas de la tierra. Un laberinto vertiginoso de alrededor de 3.500 escalones perfectamente simétricos, construido hace un milenio para perseguir el agua escasa bajo el suelo. En lo alto del Himalaya helado se encuentra Rupkund, el inquietante lago de los esqueletos, sembrado de huesos congelados de cientos de muertos antiguos. Un estudio de ADN publicado en 2019 dejó atónito al mundo científico. Algunos de esos restos tenían su origen genético en el Mediterráneo. Nadie ha logrado explicar del todo cómo ni por qué llegaron allí. Y está el Taj Mahal, mármol blanco impecable que cambia de tono con cada hora del día. Un mausoleo colosal, nacido de un dolor abrumador, que acabó convertido en el símbolo del amor eterno por excelencia. Y ahora, la ironía más cruel, lucha por sobrevivir a la misma contaminación moderna que está asfixiando al resto del país. De vuelta al caos de Mumbai, un ejército de dabawalas reparte cientos de miles de almuerzos caseros cada día a trabajadores de oficina. Su sistema de clasificación es tan preciso que la Escuela de Negocios de Harvard estudia su método sin descanso. Desde el desierto ardiente hasta la nieve del Himalaya, pasando por las selvas tropicales del sur y los templos rupestres tallados en la roca viva de las montañas. Esto no es un país al uso, es todo un subcontinente salvajemente diverso, plegado a la fuerza dentro de una sola frontera. ¿Por qué el cambio es tan lento en un país con tanto talento y riqueza? Porque los problemas están anudados entre sí. Población, crecimiento desigual, aplicación débil de la ley, corrupción, ciudades levantadas demasiado rápido. Tiras de un hilo y los demás siguen sujetando.
No es un defecto exclusivo de la India. Es la carga de cualquier nación que intenta levantarse entera, de golpe, en una sola generación. Si esto ha cambiado tu forma de ver este país, y te ha conmovido tanto como a nosotros la fuerza de su gente, dale a me gusta, y suscríbete para seguir descubriendo países con nosotros. Te lo agradecemos de corazón. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.